Hola, ¿cómo están? Buen presente. ¿Me pueden decir si se escucha bien, por favor? Sí, amada, se escucha bien. Gracias, gracias. Pues estamos aquí para presentar a una hermosa pareja, pero antes déjeme decirle que seguimos en el presente, seguimos sanando, seguimos recordando. Y hoy le toca un tema maravilloso que es mi adolescente interno. Saludo cordialmente a Tribu de las Estrellas Telegram y a Tribu de las Estrellas YouTube. Los que nos van a ver por diferido, le agradezco y le pido que tenga un buen presente y que disfrute este tema. Le damos la bienvenida y prepare sus preguntas. Le voy a pedir a la tribu que prepare sus preguntas porque creo que es importante y muy interesante porque venimos sanando al niño interior, pero ahora nos toca sanar a nuestro adolescente. Y bueno, vamos a ver. Gracias, Rosalba, Rose, Sara, Marcela, Nesli, Mayanka, Alfonso, Hilda. Muchas gracias, hermanitos. Vamos a esperar un poquitito que entre el hermano y la hermana que estamos esperando, que ya sabe quiénes son, ¿verdad? Porque son muy amados de la tribu. A ver, ¿quién me dice quién va a estar hoy? Nelson y Milagros. Hermanita, te saludo, te abrazo. Gracias, muchas gracias, Marianita, muchas gracias. Y pues sí, ya están aquí, ya están presentes, muchas gracias. Déjeme decirle que nuestro hermano, le voy a platicar porque la mayoría de Tribu de las Estrellas ya los conocemos. Ellos ya son parte de Tribu de las Estrellas. Pero para quien no los conozca en Tribu de las Estrellas YouTube, déjeme platicarle que nuestro hermano es constelador familiar, terapeuta en renacimiento, terapeuta holístico, trabaja psicomagia y psicotarot, y también las runas. Y cada que ellos llegan, ahorita le voy a decir lo que sucede cuando ellos llegan a Tribu de las Estrellas. Mientras que su hermosa compañera es acompañante en el despertar de la conciencia, facilitadora en el proceso de constelaciones familiares, renacimiento, numerología y talleres. Y los dos forman una hermosa pareja que cuando ellos llegan, comienza la magia y sentimos el amor. Le doy la bienvenida y les pido que nos acompañen en cámara a Nelson Sánchez y Milagro López. Muchas gracias. Hermanita Milagro, si quieres subir, por favor. Muchas gracias, hermano Nelson. Muchas gracias. Saludos, buenas noches, querida tribu. Un placer y un honor estar nuevamente reencontrándome con ustedes. Gracias, gracias. Es un placer. Lo honramos. Lo amamos en la tribu y lo esperamos con gran expectativa. Wow, Vamos a gracias, honrado. que suba nuestra hermana Milagro. Creo que ya había llegado. Sí, ya está ya conectada. Vamos a esperar que se conecte un rato para que comencemos este temazo del adolescente interno. Temazo porque es importante, ¿no? Ahorita es lo que estamos a la expectativa en que queremos saber por qué será importante sanarlo. ¿Por qué? Y cómo podemos sanar y liberar a mi adolescente interno de los patrones negativos y los limitantes que hemos tenido. Bueno, Claro, claro.
Vamos a esperar un poquito que suba nuestra hermanita para darle la bienvenida. Yo la veo que está aquí, pero ha de estar ya haciendo los últimos Sí, preparativos para sí, aparecer. sí, ella debe estar ahorita, ya ella está conectada. Yo creo que está esperando es que, este, conectarse con la cámara. Sí, sí, sí. Sí, la esperamos con calma. Y bueno, pues mientras usted nos regala sus redes. Ah, ya llegó. Hermano Ah, ya Sí, Milagro. llegó. ya estoy aquí. Hola, feliz noche. Yo pensé que te me habías escapado. Ya nos íbamos No, a ir a buscarla. sí, aquí estoy. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en la tribu nuevamente. Este espacio me encanta. Gracias por acompañarnos y darnos la bienvenida. Es verdad que es bien bonito estar acá nuevamente con Nelson y con ustedes. Eso me alegra mucho y me encanta. Gracias, hermana, gracias, hermano. Y les decía yo a los hermanos que cuando ustedes llegan, llega la magia y el amor, porque así es como nos hacen sentir. Y bueno, yo tengo unas preguntillas, voy a hacer dos y vamos a esperar a que este tema empiece a formarse para escuchar las preguntas de los hermanos. Una de mis preguntas es, ¿por qué es importante sanar a mi adolescente interno? Y la otra es, ¿cómo puedo sanar y liberar a mi adolescente interno de patrones negativos y limitantes? Y con esta pregunta, con estas dos, voy a bajar de cámara, vamos a estar muy atentos. Es de ustedes la tribu. Los amamos, los honramos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ok, ¿por qué es muy importante sanar nuestro adolescente interno? ¿Y qué debemos trabajar? Fíjate que el adolescente interno es una transición, ¿ok? Es una transición entre el niño interno y el adulto. Entonces, muchas veces a nivel terapéutico no se trabaja el adolescente interno, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque el adolescente interno es el que te da la fuerza, la capacidad, la intuición de tomar decisiones. Entonces, ahí es donde está la clave del adolescente interno. La fuerza para concretar tus proyectos, para concretar tus relaciones de pareja. Entonces, es muy valioso, importante y estar mirando hacia adentro para sanar nuestro adolescente interno. Sí, y hay cosas, muchas veces nosotros miramos qué limitaciones se nos presentan en el día a día y lo enfocamos en el niño interno. Y resulta ser que es el adolescente el que hay que trabajar. Entonces, muchas técnicas han dirigido su mirada al niño, a estas creencias, a estos pensamientos que manejamos dentro de la etapa de niño, cuando el adolescente no es trabajado, o sea, no se mira, se excluye. La etapa del adolescente es una transición, no es niño y no es adulto. Por lo tanto, se presenta en el día a día, en las dualidades, en las tomas de decisiones, se presenta muchas veces en la rebeldía, en esta rebeldía que muchas veces nosotros desconocemos en las reacciones de nosotros mismos, en la búsqueda de una libertad, cuando andamos por la vida en ciertas situaciones donde es una búsqueda de sentirnos libres, pero se hace como atropellada. Entonces, esto es parte de lo que es el adolescente interno. Recuerden que en esta etapa el adolescente cae mucho en el libertinaje, creyendo que es libertad. Y se muestra en el adulto en esas ansias de querer algo que está a nuestro alcance para sentirnos plenos y entra en la confusión.
Entonces, realmente lo que se busca es libertad, pero es una libertad que no fue dada en esa etapa del adolescente y por eso se presenta en el adulto. Por eso es muy importante Claro, conocer. sí, sí. Sí, y fíjate que el adolescente interno tiene la capacidad de crear, de disfrutar, pero en los momentos de tomar decisiones se encierra. ¿Por qué? Porque el adolescente interno todavía está en esa dualidad, o soy un niño o soy un adulto. Entonces, como está en esa transición, entonces no toma decisiones y se encierra. Entonces, por eso muchas veces cuando tenemos un propósito de vida, muchas veces cuando tenemos un proyecto o muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión trascendental en nuestra vida, ahí el que toma el control de nuestra vida es el adolescente interno. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el niño interno? Que el niño interno se trabaja las heridas, en cambio con el adolescente interno son los patrones que se repiten en nuestras vidas. Sí. También se presenta mucho en las diferencias entre el adolescente y el niño, es que el adolescente es el que hace la pataleta. Es el malcriado, el que se va más también al sentimiento, a la emocionalidad. Mientras que el adolescente se cohíbe, se cierra, se separa. Son uno de los aspectos que podrían entonces tomar en cuenta para diferenciar en qué es lo que está aflorando en este adulto, si está en el niño o en el adolescente. Y son como esos rasgos que pueden tener como tic. Si se están separando, si se están cohibiendo, si se están alejando, son aspectos del adolescente interno. Había la otra Gracias. pregunta, María de los Ángeles. La segunda pregunta sí, no recuerdo cuál era. Recuérdanlo. Porque era cómo podemos, cómo puedo sanar y liberar de patrones y limitantes. Ahorita lo que usted comentaba de que el adolescente se separa, tiene que ver toda este porcentaje que nos dan a conocer como que los adolescentes en esa edad, en ese periodo, es cuando deciden quitarse la vida, desvivirse, y algunos lo logran. Yo tengo testimonios muy cercanos de vecinos que han sucedido esas situaciones, pero los que no lo logran, es ahí donde mueren sus sueños, sus metas, sus aspiraciones. Claro, por supuesto, y eso tiene que ver mucho la vida que la persona tuvo en su adolescencia, porque ¿qué pasa en la adolescencia? Que hay la confrontación con papá y hay la confrontación con mamá, que a diferencia del niño interno que sientes el abandono o la separación, el adolescente interno ahí entra en la confrontación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra esa dualidad, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿A dónde me quiero enfocar? ¿Cuáles son esos patrones que yo estoy repitiendo? Entonces, ¿qué hace el adolescente interno? Se cierra. ¿Okay? Muchas veces las personas que no entran en esta parte espiritual es el adolescente interno que está reacio, terco, ¿a qué? A mirar hacia adelante, porque el adolescente interno muchas veces se cierra, ¿para qué? Para no experimentar, porque le tiene mucho miedo a lo desconocido. Preguntabas de la etapa esta de los adolescentes, que se muestra en estos que muchas veces buscan como alternativa atentar contra su vida, es ese mismo conflicto que traen con sus padres de no sentirse entendidos. Entonces, en el adolescente hoy en día se está viendo mucho de que la mejor salida es tomar decisiones en contra de su vida, pero ahí va un peso más atrás. O sea, tiene peso sistémico, tiene peso de nacimiento no trabajado. El adolescente interno lo miramos más en nuestro adulto, o por lo menos en este aspecto lo queremos referir a que en el adulto
si la etapa del adolescente no ha sido bien integrada o quedaron pensamientos o quedaron heridas dentro de esa etapa, el adulto lo va a reflejar. Por ejemplo, si tomamos ese caso de algún conflicto en una toma de decisión en la que en tu adolescencia te sentiste castrada de alguna manera, el adulto hoy en día, ¿qué va a hacer? Va a castrar de la misma manera sus proyectos, sus relaciones. Entonces, a veces terapéuticamente trabajamos el niño y resulta ser que eso no es una herida del niño, es una herida del adolescente. Y por eso, más que todo, es que queremos enfocar este tema. Aunque si tienen parientes adolescentes, hijos, pueden empezar a mirar un poco cómo se desenvuelven, cómo se relacionan, y eso les da recuerdos a ustedes como adultos, nos da recuerdos a nosotros como adultos de cómo fue la adolescencia y más o menos mirar, ok, ya va, pero si está viviendo, ¿cómo lo viví yo? Y eso también les da como luces a cómo trabajar o cómo enfocarse estos pensamientos limitantes que trae. Pero básicamente esa sí sería la respuesta, la acotación. Sí, y fíjate que lo que pasa es que cuando el adolescente está en ese proceso de qué hago con mi vida, ahí entra tu pregunta, por ejemplo, del suicidio, de por qué hay un alto índice de suicidio en los adolescentes, porque inconscientemente no consiguen su rumbo. Y hay que entender algo a nivel terapéutico, a través de las constelaciones familiares, que las personas que se suicidan no es que está buscando la muerte, sino que visualicen que ustedes están dentro de un apartamento en el 10º piso y está prendido en candela. ¿Okay? Está prendido en candela todo el apartamento y el único sitio donde no hay candela es en la ventana. Entonces, el suicidio no es buscar la muerte, sino es que es la única opción que ellos ven en ese momento y es la que consigue. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros tenemos que comprender, entender y escuchar al adolescente y más que todo al adolescente interno, porque nuestro adolescente interno es el que se vuelve loco haciendo las cosas, el que vive acelerado, ¿ok? Pero también se encierra. Entonces está en esa dualidad. Hola, hermanitos, ¿cómo están? Les abrazo. Bienvenidos, hermanos, amados, ¿cómo están? Qué hermoso tema cuando estaba conversando con Nelson sobre este tema. Me pareció sumamente hermoso, importante hacer consciente esta parte porque, vamos a ver, en la adolescencia es donde es una de las etapas donde más presión recibimos, ¿verdad? Al menos en mi caso fue decir, estudie, haga, ¿verdad? Tiene que ser exitoso. Tenemos un miedo enorme también al rechazo, ¿verdad? De los compañeros, del colegio. O sea, sí o sí, tenemos que sentirnos aceptados y eso influye muchísimo, ¿verdad? A través de toda la adultez influye muchísimo porque realmente esa etapa marca muchísimo. Entonces, cuando ahora Milagro decía, sí, digamos, toda la mayoría de terapias, meditaciones, todo está enfocado en el niño interno, pero es que perfectamente pudiste haber tenido una niñez hermosísima y una juventud, una adolescencia pero terriblemente presionada y con traumas fuertísimos, ¿verdad? Entonces sí es importante traerlo a la conciencia. Claro, lo que pasa es que cuando en nuestra adolescencia, con ese gran amor que nos tienen nuestros padres, ellos quieren es que nosotros cumplamos los sueños de ellos. Entonces ahí entra esa dualidad del adolescente interno en cumplir su propósito de vida, porque muchas veces todos esos proyectos que tenemos nosotros, adultos, como adolescentes, entonces queremos complacer a los demás. Entonces ahí es donde estamos
desconectado con la vida, desconectado con la concreción de nuestros proyectos, relaciones de pareja, de metas, desconectado con la manera de tomar decisiones, desconectado con la fuerza, y ahí entra el que toma el timón de tu vida, es el adolescente interno. Entonces, como lo acaba de decir Milagro, el adolescente interno tiene la cualidad de que se encierra y se calla. Y Max citó algo muy importante, que es que muchas veces la desaprobación que manejamos como adultos no viene marcada del niño, porque pudo haber sido un niño muy deseado y muy esperado, pero si pasó por una etapa de adolescencia donde fue señalado y criticado por los propios compañeros de estudio, por sus amigos, porque recuerden que en la etapa de adolescencia es donde hay este cambio también de hasta físico, este cambio de que de repente acné o su cuerpo está entre aumento de peso o disminuye de peso. O sea, hay razones físicas donde la imagen es señalada. Y esa desaprobación que entonces el adulto refleja más adelante viene de esta etapa. Pero como es una etapa que no se trabaja o que no se mira, entonces nos vamos solo a las primeras etapas de vida o a la adultez. Entonces es muy importante, como lo cita Max, o sea, tomar conciencia de que ese espacio ha sido excluido, pero que es muy importante en el adulto porque marca. Y sobre todo en las decisiones y en la forma de relacionarse, viene del adolescente interno. Hola hermanitos, los abrazo. Qué lindo tenerlos acá de vuelta y qué hermoso tema. Estaba escuchando y me vino ahora como algo con las palabras. A mí me encanta desglosar las palabras, ¿no? El adolecer, ¿no? Como la enfermedad de nuestra esencia. Es la edad de que se nos enferma nuestra esencia, porque no podemos ser. ¿A quién no nos pasó, no? A mí no me dejaba mi papá hacer lo que yo quería hacer, quería que yo hiciera lo que él quería, mi mamá no me dejaba tener el novio que yo quería, y como en la película preciosa que vimos acá en Peliconciencia también de la ciudad de los poetas muertos, se veía también como los muchachos querían ser poetas, actores, y uno se terminó también quitando la vida porque el padre no lo dejó, lo mandó lejos. Qué interesante, ¿no? Por eso me gustó eso de descifrar la palabra, el adolecer de nuestra esencia. No poder ser nosotros y se nos enferma nuestra esencia. Gracias, hermanitos. Acá sigo escuchando. No, y fíjate que el adolescente interno tiene cambios muy profundos a nivel físico, pero también a nivel biológico. Y ahí entramos con la energía sexual. ¿Por qué? Porque cuando el adolescente interno hay se reprime mucho la energía sexual, pero el adolescente tiene acelerado el metabolismo. Entonces ahí entra esa desconexión con el gozar, con la plenitud, con el disfrutar, con el placer. Entonces muchas veces el adolescente interno deja de hacer las cosas que le gustan por ese proceso y deja de vivir y deja de conectarse y deja de hacer las cosas que a él le gustan. ¿Por qué? Porque como dice más, tú tienes que estudiar esto, tú tienes que hacer esto, cuidado, puedes salir embarazada, no tengas novio. Imagínate todo ese poco de no que le dicen al adolescente. Entonces ahí es donde él se revela. ¿Okay? Ahí es donde el adolescente interno se revela y ahí es donde toma la fuerza. Por eso ahí entran las ovejas negras. Las ovejas negras son los adolescentes internos que se rebelan del sistema. Pero hay que estar muy alerta porque es el que se revela con fuerza, no el que se revela con ira, con rabia, con empujar a todo el mundo. Y qué bonito que lo hayas desglosado, que hayas desglosado la palabra, porque realmente se asemeja a lo que es la parte de la adolescencia. Esta etapa es donde existen más prohibiciones, por lo tanto queda más instaurado el miedo, los temores, la rebeldía, pero desde la búsqueda del libertinaje y no de la libertad. Muy en el fondo, el adolescente busca es libertad.
pero como está en una dualidad, que es la dualidad que manejamos siendo adultos y que desconocemos, eso viene de ahí, de esa parte del adolescente. Entonces, en esa búsqueda de libertad, llega es al libertinaje y llega a la rebeldía. O sea, esta etapa en la que en la rebeldía manejamos el querer hacer porque sí, por llevar la contraria, o sea, no es hacerlo diferente. Cuando lo haces diferente porque lo haces consciente, pero inconsciente, el inconsciente lo haces consciente. Pero cuando llegas a la etapa de rebeldía porque sí, porque soy yo, porque es porque es tu adolescente el que está tomando la fuerza. Entonces hay que mirar qué miedos, qué limitaciones, qué prohibiciones hubo en esta etapa de tu vida para que ahora como adulto todavía lo sigas tomando. Porque en el desconocimiento de eso, entonces como adultos andamos por la vida manejando dualidad, manejando miedo, manejando limitaciones porque ha sido prohibido, pero resulta ser que ni siquiera es del adulto, es que no se miró o no se integró en esta etapa de la adolescencia. Por eso es que es tan importante trabajar el adolescente interno. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más de la tribu desea hacer una pregunta, alguna cuestión de experiencia que quiera compartir? Bueno, Me yo parece tengo... que... Adelante, adelante, hermanita, adelante. Ok, gracias. Tengo dos preguntas. ¿Cómo puedo amar y aceptar a mi adolescente interno? Esa sería una. Y la otra, si existen prácticas o rituales de sanación. Gracias. Fíjate que una de las maneras, bueno, lo que pasa es que nosotros en constelaciones familiares tocamos la palabra reconciliación, porque sanar es como si tuviera enfermo el adolescente, entonces de reconciliar. Una de las maneras más eficaces para nosotros reconciliarnos con nuestro adolescente interno es conectando con las cosas que nos gustan, la música, la pintura, el arte, la creatividad, la intuición, tomando decisiones, aceptando a las personas tal como son. Entonces, esa es una manera muy bonita, a diferencia del adolescente, del niño interno. El adolescente interno es con acción, ¿okay? Es movimiento, es disfrutar. Y una de las maneras más eficaces, que Milagro y yo la hemos practicado mucho, es a través del Riverti Renacimiento y la psicomagia, porque te da herramientas para que tú liberes y te conectes con ese adolescente interno. ¿Para qué? Para que tomes la fuerza de lograr todo lo que tú te propongas. Porque el niño interno y el adolescente interno se confrontan. Ellos se la pasan peleando, el adolescente interno y el niño interno, porque el adolescente interno se siente desplazado por el niño interno. ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que abrazarlo, que Él está presente, que Él está para nosotros, y ahí es donde nosotros podemos tomar decisiones y tomar la fuerza para la vida. También una manera de mirar, de integrar el adolescente interno es incluyéndolo, porque muchas veces saltamos la etapa de niño interno al adulto y excluimos esa segunda etapa de nuestras vidas, que es lo que representa el adolescente. Hay ejercicios de psicomagia que apoyan mucho a el trabajo del adolescente interno. Si se quiere, pues son los más acertados. En constelaciones manejamos movimientos sistémicos en los cuales puedas ver y hacer frases de resolución con este adolescente. Pero lo que básicamente es el inicio para integrar y reconciliarte con el adolescente, lo primordial es darte cuenta y darle valor a esta segunda etapa de tu vida. O sea, incluir.
No saltar de niño a adulto. O sea, y la etapa es niño, adolescente, adulto. Y ya con eso, y aparte, pues por supuesto, de cualquier actividad de psicomagia o de movimiento sistémico, te va a apoyar a reconciliarte con estas heridas que quedaron sin resolver y que ahora como adulto lo puedes estar viviendo sin darte cuenta de que es precisamente tu adolescente que te está pidiendo que lo mires y lo integres. Sí, y fíjate lo bonito del adolescente interno, es que suelta al niño interno para conectarse al adulto. Fíjate el trabajo tan bonito, tan valioso, tan importante y trascendental de nuestras vidas, es que el adolescente suelta al niño para que tú seas adulto. Eso es maravilloso porque tenía yo la pregunta de que cómo se puede integrar al adolescente interno a la vida adulta. Entonces, esta es una gran respuesta. Muchas gracias. A mí me parece, hermanos, no sé cómo lo observan ustedes. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es dejar la creencia de que el niño o el adolescente interno es un programita como que está metido ahí en el inconsciente. O sea, el adolescente interno eres tú. O sea, el adolescente, ese es el que creció un poquito, que llamamos crecer, ese es el engaño de la mente, ¿verdad? El tiempo lineal, ¿verdad? Pero ese niño y ese adolescente sigue siendo tú, ¿verdad? Es exactamente lo mismo con las vivencias, un poco más de experiencias, eh, pero ese sigue siendo tú. Entonces, a mí me parece que lo, mm, al menos como yo lo practico, es traerlo al presente. O sea, ese adolescente soy yo. Entonces, ¿qué hago? Las cosas que me encantaban anteriormente. Me pongo a ver Alf, por ejemplo. Me encantaba ver Alf. Eh, me entiende, me gusta eso. En ese tiempo me gustaba mucho bailar. Bailo. Es que ese soy yo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Absolutamente nada. Entonces, eh, ahora con un poco más de conciencia, entonces sé en ese momento Max estaba viviendo una experiencia así, 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 y ahora entonces la traigo al presente precisamente para integrar esa información y con una libertad plena, ¿verdad? Entonces, pero dejar de pensar que eso es un programita, o sea, eres tú, ese niño, ese adolescente eres tú, ¿verdad? Solamente que con un poco más de conciencia y precisamente integrando toda esa información. Entonces, me parece eso importante. ¿Cómo lo observan ustedes? Claro, por supuesto, querido Ma, porque ¿qué pasa? Que el adolescente interno y el niño interno son patrones repetitivos, son lealtades familiares que muchas veces por nosotros inconscientemente no saber lo que lo tenemos, entonces vivimos en ese ciclo, ¿ok? Repitiendo todo lo mismo. Entonces, ¿cuál es lo importante? Transformar todos esos pensamientos, porque si tú te pones a ver, son pensamientos que están ahí en el inconsciente. Entonces, transformar esos pensamientos, ¿para qué? Para que tengamos otro movimiento, pero en el aquí y en el ahora. No es que tú vas a hacer una regresión y vas para el adolescente y a reconciliarte. No, no. Es cambiar esa repetición de patrones de trauma que tuvimos durante la adolescencia y transformarlo en el aquí y en el ahora, hoy. Porque el que va a tomar la decisión eres tú en este momento. Y el adolescente interno es el que te limita. Y el niño interno es el que te victimiza. Entonces, ahí es donde entra esa conexión divina, esa chispa divina, para que en este momento de tu vida tú tomes la fuerza para tomar decisiones, concretar proyectos, metas, liberarte de ese no puedo, porque el niño interno tiene mucho ese no puedo. Y esa imposición que muchas veces nos pusieron como adolescentes, soltarla, ¿para qué? Para que nosotros lo libremos y tengamos una vida placentera. Y que realmente nosotros no estamos separados. O
sea, se ha manejado que nosotros somos, o sea, que hay que mirar al niño interno, que hay que mirar al adolescente para poder llegar al adulto. Y realmente estas etapas son etapas de tu vida. O sea, es parte de tu evolución. Solo que el mirar qué cosas, qué heridas tiene el niño y qué heridas quedaron en el adolescente instauradas y que el adulto, siendo adulto, lo refleja, lo mira, lo vive en su día a día. Eso es lo que hay que mirar para transformar. Pero realmente nosotros no estamos separados de un niño, no de un adolescente, porque esas etapas son las que te han traído al adulto. El ver, por ejemplo, lo que citaba Max, muy acertado, que él en ese caso, en su adolescencia, veía una serie y hoy en adulto ve la serie, es como darle cobijo, amparo o decirle, ¿sabes qué? Sí, yo siendo adulto aún disfruto eso que tú me enseñaste, que es esa parte que viví siendo adolescente. Y se puede llamar, eso es un ejercicio de psicomagia, porque es restaurar lo que a ese adolescente le causaba placer, tranquilidad, cobijo. Entonces, es parte de la evolución y de la transformación que hoy en día, siendo adulto, mires esas cosas y en lugar de excluirlas, las fortalezcas, porque eso va a darle cobijo y le va a dar amparo a estas etapas de vida que, así como hubo momentos en los que fuiste feliz y te sentiste bien, hubo momentos de restricción, hubo momentos de limitación, de señalamiento, que esas son las cosas que quizás ahora con esa fuerza de cobijo puedes mirar. Entonces, es que nosotros realmente no estamos separados. Nosotros somos un ser y dentro de ese ser está la evolución y la transformación. Está Claro, ladrando nuestro. él también está en los lives de nosotros, ¿no? Y es muy importante de no darle fuerza a la etiqueta, ¿no? Que hay que trabajar nuestro niño interno, ¿no? Que hay que trabajar nuestro adolescente interno. Eso sí, nos ponemos a ver, esa es una etiqueta que le pone la psicología. Pero ¿qué pasa? Al quien nosotros tenemos que darle fuerza son a esos patrones repetitivos, a esa lealtad. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, porque ahí es donde está la verdadera reconciliación o sanación de nosotros enfrentar nuestras decisiones y nuestra vida, porque eso repercute mucho. Porque yo veo mucho, no, hay que liberar nuestro niño interno. No, nuestro niño interno que tenemos que liberar. Él siempre va a estar presente en nuestra creatividad. El adolescente interno tampoco hay que excluirlo, porque él está metido en nuestra fuerza, en nuestras decisiones. Pero sí trabajar esos traumitas que muchas veces tenemos, que repetimos en adultos. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos decisiones y tomemos la fuerza. ¿Para qué? Para cumplir nuestro propósito de vida, que ahí es donde está la clave. Hola, hermanitos. ¿Quién más desea hacer alguna pregunta? Hola, Ya. buenas noches. Ay, Bueno, Sarita, adelante. dale. Adelante, No, dale, adelante, Sarita. Hilda. Después yo. Ok, está bien. Buenas noches, hermanitos Milagro y Nelson, ¿cómo están? Les abrazo. Con esta, bueno, les quería agradecer primero por esta ponencia, por esta charla, porque de verdad ahorita me estoy autoanalizando y con razón en las meditaciones del niño interior y todo eso, como que no veía tanta cosa que eh, sanar, entre comillas, ¿verdad? O sea, siempre vi a mi niña de verdad, mi niñez y mi infancia fueron muy bonitas, pero ahora que llegamos a la adolescencia, aquí es donde está el bache, porque sí veo lo que ustedes están hablando de la restricción, veo lo de querer hacer una cosa y no hacerla por diferentes cosas, presión social, presión de los padres, etcétera. En mi caso, por ejemplo, en la adolescencia, yo llegué a mi último año de colegio sin saber o tener clara una profesión, digamos, cuando todos mis compañeros sabían, ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, y hasta el día de hoy son doctores y abogados.
¿verdad? Y yo estaba como en ese limbo de, ¿verdad? Y ¿qué se supone que hago, verdad? Entonces, me hace mucho sentido y les agradezco muchísimo porque ahora con lo que aportó también el hermano Max de hacer lo que en esa época me hacía feliz y me conectaba conmigo, digamos, lo puedo poner en práctica. Entonces, bueno, les quería agradecer mucho eso. Gracias. Claro, Hilda, y tú sabes que un ejercicio de psicomagia es que tú tomes conciencia de qué te gustaba cuando adolescente, o sea, que si te gustaba pintar, cantar, si te gustaba cualquier cosa que tenga con la creatividad y hacerlo en este momento, en este corto tiempo que queda del año, para que tú veas que ese adolescente va a comenzar a cumplir con lo que no lo dejaron hacer. Y así se abren las puertas, ¿para qué? Para que tú consigas todo lo que tú te propongas. Porque ahí está la clave, en conectarnos con ese adolescente que no lo dejaron hacer, que lo reprimieron, y en el aquí y en el ahora comenzar a hacer esas cuestiones que no te dejaron. Fíjate que yo estoy haciendo un ejercicio del adolescente interno, porque a mí me reprimieron mucho la cuestión de estudiar. Y ahorita yo soy un apasionado en la cuestión del estudio de la espiritualidad, constelaciones, de la parte de la ufología. Todo esto a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque estoy complaciendo a mi adolescente interno. Y así me siento útil, me siento grandioso, grande, maravilloso, completo. Y ahí es donde está esa clave. Todo eso que nos dijeron, no, cumplirlo ahorita. Y ahí hago esa pregunta que les voy a hacer a mis amigos de la tribu. Cuando adolescente, ¿qué le dijeron? No lo hagas. Y ahí empiezan ustedes a analizarse. Te la respondo, Nelson. Te la respondo y fue algo así de cuando por fin encontré como qué cosa me llamaba la atención, porque, y todo se liga siempre a la cocina, ustedes ya lo saben. Entonces, a mí siempre me gustó cocinar, pero yo lo hacía no como estoy cocinando porque quiero ser chef, sino como por ejemplo, no sé, tenía un examen y antes del examen, no sé, no quería estudiar o me daba pereza, lo que sea, me ponía a hacer algunas galletas, un pastelito, lo que sea. Y ya después ya me iba a estudiar y ya, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a ese último año y vi cierta carrera, ¿verdad? Y yo llegué muy contenta y yo dije, por fin, esto es lo mío, ¿verdad? Y que te digan que no porque es simplemente una carrera que no te va a dar nada de comer. O sea, literalmente, así fue como te vas a morir de hambre. Es como, bueno, no, en realidad no me voy a morir de hambre porque es de comida, pero, ¿verdad? Entonces, fue como no. Entonces, fue como, oye, volvió otra vez al inicio de, ¿dónde? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, muy apropiado lo que dijiste ahora, porque me gustaba una serie de televisión que siempre que la veo me saca una sonrisa, que se llama Friends, ¿verdad? Es mi serie y yo la veo y me da mucha risa y cuando estoy un poco, no sé, estresada o lo que sea, la veo y ya se me olvida, se me pasa todo. Y ahora he estado cocinando mucho. Este diciembre para mí es mucho de cocinar, entonces con eso he estado conectando bastante, entonces sí, eso es lo que he hecho últimamente. Sí, y fíjate, Hilda, que la cocina, de casualidad estamos conectados con el taller de ahora, que estábamos dando un taller presencial, Milagro y yo, que la cocina tiene que ver con la bruja interna que está haciendo magia para que la gente le guste. Y fíjate la magia que hace la gente que cocina, que hace que la gente disfrute, se conecte con el placer. Y es importante, Hilda, que ahora que tienes esta información, en los momentos que tengas que tomar alguna decisión importante en tu vida, lo primero que hagas es cocinar. Tú cocinas y ya eso te va a dar a ti un respaldo porque ya estás integrando o reconciliándote con ese primer no. Ese no cuando te llegaron y te dijeron, te vas a morir de hambre si estudias esa carrera. Entonces, eso quedó instaurado. Y en tus decisiones como adulta, lo primero que puede aflorar es, ¿y si me dicen que no? Entonces, muchas veces no reconocemos que este pensamiento viene de esos momentos en los que como adolescente te dijeron que no.
Así que la recomendación para ti es que cada vez que tú vayas a tomar una decisión importante, usted se va a la cocina y cocina para que vea que todo va a salir de una mejor manera. Muchas gracias. Y así lo haré y vamos a ver qué me invento, porque los pláticos que me salen más ricos son inventados. Gracias, Ok, buenas perfecto. noches. Gracias a ti. Y eso es magia, eso es magia. Sarita, creo que Sarita, ¿verdad? Sí, buenas noches. Abrazo grande para todos. Hermanita, Milagros, Nelson, los abrazo y les agradezco porque la verdad que escucharlos siempre es muy sanador. Es como que yo los escucho y es como que voy armando el rompecabezas, porque me ubico, ¿no? A mí misma. Y cada vez que vienen es muy sanador. O sea, claro que es uno el que se sana, pero escucharlos es como decir, esta piecita es de acá, esta otra es de acá. Las ubico y encajan perfecto. Ahora escuchaba Milagros que decías, bueno, no está separado el niño del adolescente ni del adulto, está todo unido. Y también escuchaba a tu esposo decir, bueno, y también viene de lealtades, secretos, todo eso que hay que ver también. Y bueno, y fui poniendo las piecitas y ahí voy con lo mío. Por ejemplo, mi familia, yo no tuve 2 años nada más de adolescencia, porque a los 14 años trasciende mi padre y a los 16 tuve que ser adulta. Entonces, en mi propia familia, mi hermana mayor nos cría, yo le digo mamá psicológica a mi hermana mayor, porque nos cría a los 3 hermanos menores. Entonces ella hoy tiene 60 y pico de años y no hace, cada vez que la veo una vez cada tanto, no hace más que decir, yo les crié a mis hermanos, no tuve adolescencia. Y fíjate que ella fue directora de un colegio y bueno, y trabajó siempre con adolescentes toda su vida. Entonces es curioso, ¿verdad? Lo que es el aprendizaje en la vida, la lección que tenemos de aprendizaje. También creo que es esto que decía Nelson, la familia, lo que viene atrás, que hay atrás. ¿Por qué se repiten patrones? Hoy tengo el gusto y el sabor en mi corazón de sentir muy hermoso que mi hija, por ejemplo, tiene 3 niñas y acompaña a sus hijas en ese crecer. Las acompaña, las escucha, las lleva, las trae, va, viene. Y para mí se siente muy rico porque yo no lo pude hacer con ella, porque tenía que trabajar mucho y me ausentaba muchas horas de mi casa para sostener el hogar. Entonces digo, si bien yo acabo de decir que no tuve adolescencia, pude encajar esas fichitas. Cuando hoy adulta mayor, hoy me doy cuenta que estoy rebelde ante muchas situaciones. Y es esa rebeldía de esa adolescente, ¿verdad? Es eso. Entonces yo los estoy escuchando y es una delicia para mí poder ver mi vida y encajar esas fichitas. Gracias, los amo y muchas gracias por su presencia, por su ser y por toda su labor hermosa en servicio. Gracias. Creo que tiene el micrófono apagado, Nelsito. Ajá. Perdón, aquí yo estaba hablando aquí con Mima. No, que muchas veces cuando nosotros decimos que no tuvimos adolescencia interna o un adolescente, es como excluirlo. Sí lo tuvimos, solamente que no estaba ocupando su rol. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adolescente no ocupa su rol, si no se convierte en adulto, entonces deja de disfrutar lo que está a nuestro alrededor. Entonces empieza ahí esa rebeldía
está en desacuerdo con todo el mundo, estoy en desacuerdo con él, con aquel, conmigo misma, entonces no nos deja vivir porque está en ese desorden sistémico. Entonces, ¿cuál es la clave? En conectarte con ese adolescente que no tuvo tiempo de disfrutarlo y disfrutarlo en este momento de tu vida, en este proceso que estás viviendo, en el aquí y ahora. Y te pregunto, Sara, ¿qué te gustaba hacer a ti cuando adolescente que lo dejaste de hacer, lo pospusiste? ¿Por qué? Porque ocupaste un rol que no te ocupaba. Y cuando tú hagas ese ejercicio, ahí te vas a reconciliar y vas a abrazar a ese niño interno. Y ahí ya no hay la confrontación, sino hay el entendimiento que aunque yo no esté de acuerdo con lo que tú estás expresando, yo estoy claro de lo que yo siento. Y ahí está la clave. Gracias, hermano. Sí, realmente hace rato dijiste, entonces de adulto no me puedo autorrealizar en ser el ser que soy, porque estoy en rebeldía. Y sí, encajé eso y sí, me voy a tener que poner a hacer gimnasia olímpica en aparatos. Me voy a quebrar una pata, sí. No, pero muchas gracias, sí, es un Claro, pero hermoso no ejercicio. necesariamente hay gimnasia rítmica, pero puedes hacer danza, meditaciones 8, danza terapia, que te conecte con el movimiento, porque fíjate que la danza te conecta con la vida. A nivel biológico te activa el sistema parasimpático y así deja de estar acelerada, porque muchas veces en nuestro adolescente interno es el sistema simpático que está activado y ahí es donde nosotros vivimos comiéndonos a todo el mundo y no, ya va, hay que vivir aquí en el ahora. Vivimos acelerado el carro y no vemos lo maravilloso del paisaje que está a nuestro alrededor. Hermanito, por eso cuando llegué lo primero que hice fue el respirar y este presente, lo abracé con todo, porque yo era muy eléctrica, muy acelerada, es verdad lo que dices, así es, estaba acelerada. Hoy ya me tomo mi tiempo, estoy más en respiración, cuando veo que me escapo, empiezo a respirar, sí, hermano, pero esa ansiedad, por ejemplo, todo eso, tengo que ejercitar todo el respirar y el estar presente para poder tener equilibrio, porque si no, soy muy tendiente a dispararme. Sara, quería compartir que esta parte de la ansiedad y de esto, de lo que hablas, también va muy relacionado a lo que faltó por vivir. O sea, esta etapa que falta, ese espacio que le faltó por vivir al adolescente, y ahí entra muy acertado lo que te comenta Nelson, de hacer algo que tú quisiste hacer y no lo hiciste. Pero una recomendación que te podría dar es que hagas una lista de las cosas que tú como adolescente no viviste. Y en la medida que puedes hacer, de hecho, no necesariamente lo mismo, sino cosas que se asemejan, cosas semejantes, como por ejemplo la acotación que te decía Nelson. En lugar de hacer gimnasia, haces danza. En lugar de qué sé yo, no se me ocurre, pero tomando ese ejemplo, sí, busca la semejanza, pero lo importante es que realices esas cosas que faltaron por vivir, porque aunque tu hermana vino y sustituyó y vivió su etapa, es tu hermana. Aquí lo importante es que tú integres esa parte que faltó, ese espacio, para que así tú le sigas dando fuerza a tu hija, a tus nietas y a las generaciones que vengan, para que ellas no tengan que hacerlo por ti. Entonces lo importante es hacer es cubrir esos espacios. Hermanita, muchas gracias. Y fíjate, de hecho, acá. Disculpa, Sara, disculpa, que uno de los mayores traumas que nos llegan a nuestras consultas, y más con ustedes las mujeres a nivel de adolescentes, son los 15 años, que no les celebraron los 15 años, y eso es un trauma que para soltarlo hay que trabajarlo, porque eso lo trae a nivel inconsciente.
¿Ok? Entonces, muchas veces, Milagro lo ha hecho, yo, nos ponemos a bailar con ella del bar. Y eso las libera. Parece mentira cómo libera eso y las hace poner libres. Por eso siempre hay que conectarnos con ese adolescente. Sí, de casualidad no es que acá en la tribu, las 2 veces que me tocaron actividad en juegos, me tocó, no es casualidad, me tocó bailar. Nunca en mi vida bailé, les digo a todos, porque me da vergüenza decir que nunca bailé. Pero como estamos en tribu, estamos en familia, entonces uno habla y expresa libremente. Y me tocó bailar las 2 veces. Y fueron las únicas 2 veces que bailé en mi vida. Ay, qué cómico que es. Qué fuerte, hermanito, cuando dijiste lo de los 15 años. No me había olvidado por completo y ahora me lo hiciste recordar. Teníamos todo preparado para festejar mis 15 y hubo un evento muy fuerte con mi papá, que lo llevaron preso injustamente por un tema de contrabando, no sé, que en aquella época estaba el tema de los militares y él traía repuestos y alguien le mandó una muestra, no sé, de otro país y entonces le allanaron la casa, todo y mi cumpleaños de 15 no se hizo y no bailé el vals y tampoco era todo el sueño, el vestido, todo no lo hice, pero sí tuve un casamiento que fue raro porque yo sentí como que estaba cumpliendo mis 15. Tan- Qué fuerte. Igual después el casamiento quedó en la nada porque fue muy, muy, muy loco, pero como que lo vivencié ahí. Gracias. Gracias a ti por compartirlo. Lo importante acá, que aunque tú lo viviste en tu boda, no, o sea, fue como la sustitución, pero realmente no se integró la herida, no se reconcilió la herida. Porque quienes se casan o quienes realizan bodas, los adultos. O sea, el adolescente no. El adolescente o la adolescente en este caso baila a sus 15 años. Una recomendación que yo te daría es que te compres un hermoso vestido, no de quinceañera, pero sí un hermoso vestido en donde tú te sientas más como princesa y no como reina. Y bailes el vals. Invita a Max, invita al que tenga cerca, a alguien que te pueda apoyar a bailar el vals. Hay un Gracias. ejercicio también, en ese, por supuesto, habría que hacerlo un poco más detallado, por las dinámicas que viviste con papá. Pero, por ejemplo, esa parte la podrías vivir de esa manera. El mejor vestido, el que más te guste, donde te sientas más hermosa, e invita a alguien que pueda bailar un vals contigo, en donde sea, para que Qué veas que, hermoso, porque además el vals, amo el vals de pequeña, mi padre tenía todos los discos de Pasta y el Danubio Azul lo bailábamos de que era pequeña. Y eso me quedó pendiente, qué verdad, qué verdad. Muchas gracias. eso te va a apoyar muchísimo. Gracias a ti por compartir. Buenas noches, hermanita Milagro, hermanito Nelson y a toda la bella tribu. Quería compartir mi experiencia cuando era adolescente, donde refugié en lo que era el alcohol y el cigarrillo, claro, con los compañeros de edad de los 15 a 17 años. Entonces, por traumas de la niñez, ya que mi padre era una persona alcohólica que llegaba ebrio la mayoría de las veces y empezaba a botar todo, empezaba a botar el plato de comida que ofrecía mi mamá, nos empezaba a insultar, a reñir, hasta que llegó a golpear el vientre de mi madre, que estaba embarazada en ese tiempo, y de esa manera mi mamá tuvo que abortar a mi hermana mayor, que iba a ser mi hermana mayor. Y entonces me acordé del hermanito Nelson, lo que dijo que la música, cuán importante es, que me pudo sacar de todo esto, el hecho de poder aprender a tocar la batería en ese tiempo, me ayudó a equilibrarme en lo que era el ejercitar mi mente con esta práctica de la batería, la neuroplasticidad, de estructurarme y adaptarme a este proceso de tocar la batería. Esto me ayudó mucho a fluir y conectarme con el presente. Muchas gracias.
Claro, porque lo que pasa, amigo Alfonso, que la música es también muy sanadora, ¿ok? Por eso yo recomiendo a las personas que no escuchen esas canciones que tienen que ver con romper las venas, con eso, sino música, pero que te ayuden, o sea, que te conecten con la vida, porque recuerda que la música llega al cerebro y ahí es donde viene el movimiento, la danza, y más con la batería, porque la batería es un instrumento que te ayuda y te libera de la rabia, de esa ira interna que tú tienes. Y ahí entra tu adolescente interno. Toda esa furia que tú adquiriste en tu adolescencia, ¿en dónde tú la logras encajar o dónde la logras liberar? A través de la música y a través de la batería. Y eso es un ejercicio o una catarsis que te va a ayudar. ¿A qué? A que tú tomes tu centro, tu ser, tu espíritu y comiences a conectarte con la vida, porque te libera. La música es liberadora en la parte espiritual, pero también en la parte biológica, porque la música te conecta con tu cuerpo y el cuerpo comienza a activarse a través del movimiento y las células comienzan a regenerarse. Por eso es muy importante ese equilibrio que tú tuviste con la música. Exacto, hermano, correcto. Por esa razón rompí varias membranas de tambor y rajé varios platillos. Muchas gracias, les abrazo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Hermanitos, yo quiero hacerles una pregunta eh, que tal vez no vaya muy relacionada con el niño interno, pero sí me parece que es una pregunta muy actual. Eh, no, bueno, no es mi caso porque ya mis hijos son adultos, pero ¿cómo creen ustedes desde este camino de la conciencia que debe ser un padre de un adolescente actual, en este momento, un padre consciente, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, perdón, con los jóvenes, con los adolescentes, eh, que ahora se vienen sintiéndose tan libres, me parece que ese es un tema muy bonito también que, si les parece, me gustaría escucharlos. Aquí hay varios padres de adolescentes. Sí, y fíjate que esa es una pregunta del $1.000.000. Porque, ¿qué pasa? Ahorita los niños están llegando con un nivel de conciencia demasiado avanzado. Ya la manera de cómo nosotros vivimos nuestra adolescencia, ya eso caducó. Ya eso era analógico. Ya eso ya pasó de moda. Ahorita los niños están llegando con un nivel de conciencia demasiado avanzado y nosotros tenemos que conectarnos con eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo le doy a los padres que ahorita en este momento tienen un hijo adolescente? Es comprenderlo, apoyarlos y guiarlos, pero no imponerlo. ¿Ok? Porque cuando entra la imposición, ahí es donde viene la primera confrontación. Si ese niño dice, papá, a mí no me gusta esto, estas son mis recomendaciones, pero como tú lo hagas, está bien. ¿Ok? ¿Para qué? Para que comience esa comunicación y esa conexión entre ese joven y entre ese adulto. Porque muchas veces nosotros queremos guiar a nuestros hijos por la información que nosotros tenemos cuando adolescentes. Y resulta que eso ya caducó. Entonces, yo siempre le he dicho a los padres que tienen hijos adolescentes que investiguen qué es lo que les gusta a sus hijos, a dónde se están enfocando, investigar cuáles son esos juegos, porque esa es una manera de comunicarnos con ellos. Fíjate que yo con mi hijo, ahorita hay unos juegos que yo no comprendo, que yo no sé, pero ¿qué? Tengo que verlo porque es una manera de yo conectarme con él para saber qué es lo que él quiere, y esa es la manera que yo tengo de poder comunicarme y guiarlo. Y ahí es donde está la clave. Recuerda, ahorita con ese nivel de aceleración que tienen los niños de las estrellas, por llamarlo de alguna manera, cada 5 años va caducando. Entonces es como nosotros como padres tenemos que informarnos y conectar ese nuevo software. Pues. ¿Para qué? Para que tengamos la misma comunicación. ¿Por qué?
porque la comunicación que tienen ellos es muy distinta a la de hace 10 años. Entonces, ahí es donde está la clave. Sí, podría acotar que dentro de tener hijos adolescentes es también mirar cómo nosotros muchas veces le pedimos a nuestros hijos cosas que realmente le estamos pidiendo a nuestros padres. O sea, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Porque yo no estudié o porque a mí mis padres me impusieron el estudiar. Entonces hay que mirar desde dónde es que tú estás pidiéndole a tus hijos hacer las cosas. La imposición es algo que marca mucho y que limita. Entonces, cada vez que tú estás imponiéndole a tu hijo algo, alguna acción, alguna condición, entonces es mirar desde dónde lo estoy haciendo, desde qué herida, desde qué asunto no resuelto dentro de mí estoy endosándoselo al adolescente, a este hijo. También es que en la sistémica se habla de que cuando nosotros tenemos un hijo, por ejemplo, una mujer tiene un hijo o una pareja tiene un hijo y tienen ellos en edad 21 años, ya ellos están 21 años atrasados, por decir, o caducados a este niño que están haciendo. Entonces tenemos que actualizarnos. Hay un cierto orden, hay una ciertas condiciones que como familia nosotros debemos respetar, pero no imponerlas. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que el orden, que las normas, que las reglas hay que seguirlas, pero desde la comunicación, desde la comprensión. Si no logramos llegar hasta el punto de hacernos entender, es porque nosotros lo estamos haciendo desde una herida, no desde el amor. Entonces hay que estar muy en alerta y la recomendación en este caso es que nosotros sigamos trabajando en nosotros. O sea, la única manera o la manera más acertada de guiar a nuestros hijos es con el ejemplo. Entonces, ¿cómo le vas a hablar a tu hijo de condiciones o de cumplir normas si tú mismo las quebrantas? ¿Y de dónde las quebrantas? Porque un sistema me enseñó a que hoy tengo la palabra y mañana no. Entonces, es mirar más, atreverte más a mirarte hacia adentro, resolver, transformar, para que así puedas apoyar a este adolescente que entonces, siendo adulto, va a tener por lo menos condiciones de estar enfrentado con los padres. Porque ¿qué estamos viviendo nosotros hoy en día? Y lo vemos en las sesiones, es que vienen muchos adultos porque son en un cuerpo de adultos, pero tienen todo un sinfín de heridas que fueron instauradas en el tiempo de la adolescencia. Entonces, una recomendación que nosotros damos en sesión es precisamente a ocuparte de resolver tus propias heridas para hacer una comunicación más acertada con este adolescente, que también tomando en cuenta que estamos un poco atrasados ya en el momento en que ellos nacen. Entonces, tenemos que estar actualizados. Sí, y fíjate, yo tengo una anécdota con nuestro hijo, porque él desde los 16 años, él se quiere tatuar. Él tiene ahorita 27, ya no es de la edad de adulto. Pero él desde los 16, papá, mamá, yo quiero tatuarme, papá, mamá, yo quiero tatuarme. Nosotros, ¿qué hemos hecho? No lo vas a hacer, que no sé qué, que esto, sino bueno, si eso es lo que tú quieres, hazlo. Pero fíjate la información que traen los tatuajes en el cuerpo. Y entonces lo vamos guiando. Y fíjate que ya van pasando más de 10 años y él todavía no se lo ha hecho. Pero yo estoy seguro que Milagro y yo lo fuéramos impuestos. No te hagas eso. Ya estuviera lleno de tatuajes. Y con esa anécdota también sumo el hecho de que cuando él plantea el hecho de tatuarse, lo primero que nosotros hicimos fue preguntar: ¿qué te quieres tatuar? ¿Dónde te lo quieres tatuar? Toda esa información que él nos proporcionó. Bueno, inició, creo que era el inicio era la pierna izquierda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mirar. Ok, ¿qué nos está mostrando? Es el lado de la mamá. Ok, ¿qué tenemos que resolver con la mamá? O sea, todas estas cosas, pero no lo mandamos a él a resolverlo.
empezamos nosotros a ocuparnos de estas heridas que él nos estaba mostrando como hijo. Entonces, ¿qué hizo eso? Detener, porque él lo que estaba haciendo era endosarse algo que sus padres tenían que resolver. Y así sucesivamente han pasado 10 años y ya de hecho ahora casi ni siquiera nombra el tatuaje. Pero es esto, pues es que ellos te están dando, nuestros hijos lo que hacen es darnos a nosotros la oportunidad de seguir transformando y seguir mirando estas heridas, y en el momento que nos ocupamos ellos ya no tienen que hacerlo por nosotros. Y así, pues por supuesto, entonces ya pasa a ser, quizás haya un momento, por ejemplo, en el caso de nuestro hijo que se tatúe, ya es un adulto, pero ya no lo va a hacer endosado desde la herida de sus padres. Es una de las recomendaciones. Aprendan miren a sus hijos, porque ellos lo que están haciendo es comunicarse con ustedes y decirles, ¿sabes qué? Ahora esto yo lo estoy haciendo es por ti. Lo estoy tratando de resolver por ti. Y entonces tú como padre te ocupas de resolver, entonces le quitas ese peso al adolescente. ¿Alguien más que tenga una pregunta, un comentario? Hermosísima, me pareció esta respuesta. Me escuchan, muchas gracias por el espacio. Y bueno, tengo una pregunta referente a las constelaciones familiares. Hablan mucho de que el papá es el que da como el impulso, ¿no? Para que los hijos vayan hacia el mundo, para que tengan estas relaciones con los demás y todo esto, ¿no? Yo estoy separada hace 8 años. Formalmente hace como 2 años, bien lo que es ya que el papá casi no viene a ver a mis hijos. Y pues la verdad es un tema que pues no sé, me ocupa, ¿no? Saber yo como mamá, mujer, obviamente que yo tengo puros hombres en mi casa, en su casa. No sé si yo estoy en desventaja para educar a adolescentes porque a lo mejor no tengo esta energía, a lo mejor de impulsarlos como a lo mejor sería un papá. Y a veces me pongo a pensar, porque a final de cuentas, pues sí, yo soy como muy acogedora y apapacho mucho y demás, ¿no? Mi papá, pues obviamente está en sus actividades, mis hermanos igual, entonces a veces pienso que mis hijos no sé si estén en alguna desventaja por no tener una figura paterna que los impulse o cómo yo poder manejar esta situación. Gracias. Fíjate, querida amiga, que el trabajo que tú tienes que hacer, primero, no ocupar el lugar del padre, y segundo, siempre hablarle bien del papá, ¿ok? Porque a lo mejor el padre está ausente, ¿ok? Pero lo que nosotros tenemos que reconciliar no es el papá físico, es el papá energético. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender eso. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Siempre vincularlo hacia el padre. Ahí está tu trabajo. Lo que pasa después con tu hijo y con su padre es un proceso de ellos. ¿Ok? Entonces, por eso yo te digo, siempre es vincularlo a él. Oye, tu papá es un hombre maravilloso, aunque fue lo contrario, pues. Pero siempre vincularlo. Y ahí es donde está la clave. ¿Ok? Porque ese es un proceso de ellos. ¿Ok? Y entonces, si tú te pones en el centro a ocupar el lugar del padre, entonces ahí sí va a haber una falta de padre. ¿Ok? Entonces, clave, querida amiga, siempre vincula a tu hijo hacia el padre. Que lo que pasa entre tu hijo y el padre, ya ese es un proceso de ellos dos. Y también cuando hablamos de vincular a tus hijos con su padre, lo logras siempre manteniéndote en tu lugar de madre. Y eso lo logras sin caer en sustituirlo a él. Tú siempre vas a ser la madre. Porque esto del impulso, sí, realmente el hombre inicia el impulso de la vida, pero que la madre es la que gesta este impulso. Entonces, la combinación de papá y mamá es la que crean el ser. Si tú no ocupas el lugar del padre y te mantienes en tu lugar de madre, las mamás son las que apapachan, las mamás cobijan, las mamás amparan. Estas son partes de lo que hace mamá. Pero si entonces tú quieres hacer lo del impulso, ya estás jugando a ser papá y entras en la dualidad
para ellos. Entonces, lo importante es que papá siempre va a tener un lugar y que las historias que como ustedes dos han vivido como pareja no tienen nada que ver a la relación que él pueda tener con sus hijos o que ellos puedan tener con su padre. Por ejemplo, tienes a unos hermanos, tienes a un padre, pero ellos no son ni los hermanos de tus hijos, ni el padre de tus hijos. Entonces, no pretendas buscarlos a ellos para que sustituyan tampoco ese lugar. El papá es el papá, sea como sea, esté ausente o no, porque muchas veces nosotros no estamos peleados, y no es que es muchas veces, es que siempre es así, no estamos peleados con el papá, nosotros estamos peleados con el estereotipo creado por la sociedad de lo que es un padre. Entonces, como madre, lo que tienes que hacer es vincularlo con su papá. Es no hablar, si no quieres, o sea, por las dinámicas que hayas tenido de pareja con él, no quieres hablar bien de él, pero tampoco hablas mal. Y con eso es suficiente. Por ejemplo, puedes relatarle historias de cómo fueron ellos concebidos, en qué momento sí estuvo presente, o donde esté, o si ahora no tiene contacto con tus hijos, tú les puedes decir, bueno, su papá es fulano. Y le dices nombre, bueno, su papá es fulano, ustedes están conscientes que ese es su papá. Sea como sea la historia que como nosotros como pareja vivimos, él sigue siendo su padre. Y esa es una frase que vincula. Ya como dice Nelson, cuando ellos estén más adelante, vivan más cosas, más circunstancias, ya ellos decidirán cuál es su relación que puedan vivir con él, pero que no quede de tus manos. Tú sigues siendo madre. Claro, y fíjate que yo tengo una anécdota de una señora que ella dice, oye, la vida es muy injusta porque yo duré toda mi vida ayudando a mi hijo, apoyándolo, comprendiéndolo, y el padre se fue cuando él era un niño, y resulta que cuando hace terapia la rabia es conmigo. Entonces, muchas veces la rabia de las personas que van a terapia no es por quien abandonó, sino por quien se quedó. ¿Por qué? Porque usurpó esa función. Entonces, la clave es que tú seas la mamá y punto. Y conectarlo y vincularlo con su padre. Y listo, ya tú estás haciendo el trabajo que a ti te toca. Ay, muchísimas gracias, de verdad, porque sí era un tema que a veces no me dejaba ni dormir, de verdad, porque decía, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero no, con esto me quedo súper clarísima que tengo que hacer referente a mis chicos y también otro, porque el otro chiquito tiene 8 años y pues también prepararme y actualizarme ya cuando le toque también su etapa de adolescente. Muchas gracias. Siguiente, ¿alguien más? Creo que Rosalvita había abierto el micrófono. Ah, no, era Lequien. Bien, hermanitos, una pregunta. En la adolescencia, cuando nosotros pasamos por esa etapa, sabemos perfectamente que es cuando se empieza o al menos lleva a su punto culmen por todo lo externo, las enseñanzas, el ataque feroz de las cosas del sistema, la distorsión con respecto a la sexualidad. Entonces, me parece que es muy importante tocar ese tema de nuestro niño interno también. Sí, porque fíjate algo, porque hay tanta, por llamarlo así, cambios a nivel sexual, que el transexual, que el binario, no sé qué.
por ese adolescente reprimido que hemos tenido durante en la humanidad. ¿Okay? Entonces ahí es donde se distorsiona toda esa información y entra en el libertinaje. ¿Okay? Hay que comprender que es hombre o mujer, energía femenina, energía masculina y punto. Pero con esa energía reprimida sexual que nosotros, o ese programa que nos han desconectado con esa energía, ¿qué hace? Entramos en esa parte de rebeldía y ahí es donde entra esa distorsión. ¿Okay? Entonces, por eso es que nosotros debemos guiar a nuestros hijos, adolescentes, en la parte sexual. ¿Para qué? Para que ellos cuando estén en esa parte sean adultos, porque la parte sexual tiene que ser de adultos, no de adolescente ni de niño, mucho menos. Y también es la etapa en la que hay más prohibiciones. El de no mirarte, el de no conocer tus partes íntimas porque es prohibido, porque es caca, porque es sucio, porque no se debe. Entonces existen muchos no. Y esos no son los que se reflejan en el adulto. Una recomendación es para los padres que tienen hijos adolescentes, es mirar estas heridas de prohibiciones, de tabú, estos pensamientos limitantes que tienen en cuanto como hombre o mujer en cuanto a la sexualidad. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidad tienes que estar muy claro con tu propia sexualidad para poder dar guías y dar luces a estos pensamientos que siempre son sembrados en esta etapa. Y si como adulto tienes algún pensamiento de tabú, de limitaciones en cuanto a la sexualidad, es ocuparte de mirar, porque muchas veces en esta etapa fue donde fueron instaurados. Recuerden que los adolescentes o la definición de la sexualidad realmente no se hace en esa etapa. La definición de la sexualidad se hace a los 21 años, porque es donde las glándulas están completamente formadas y definidas para que en esa etapa, en esa edad, puedas definir cuál es tu inclinación sexual. Hoy en día se ve que hay adolescentes que dicen que son, no, yo soy lesbiana, pues no tengo nada en contra de estas inclinaciones, pero voy a citar el ejemplo. Bueno, o soy homosexual, pero resulta ser que tiene 13 años. ¿Cómo va a ser un niño, un adolescente de 13 años homosexual si todavía no tiene ni siquiera definido sus órganos completamente, que se terminan de definir a los 21 años? ¿Pero por qué lo hace? Porque la amiga lo hizo, o porque hay muchas prohibiciones según el peso religioso de sociedad dentro de un sistema, o porque sencillamente sus padres nunca tienen, porque tienen el temor de hablar de sexualidad, porque también muchas veces hasta ellos mismos se cohíben de ver su cuerpo. Nosotros tenemos en sesiones mujeres y hombres que no ven sus genitales porque eso fue prohibido. Entonces, todo esto da peso a que los adolescentes definan su sexualidad, su inclinación sexual. Y también es el peso que hoy como adulto nos limita a nosotros o limita al adulto a mirar cómo desenvolverse a nivel sexual. Tomando en cuenta también que ya como adultos sabemos que sexualidad no es solo inclinación, definición sexual, es también la manera como manejas este tipo de energía. Entonces, una de las recomendaciones en este caso es a mirar qué pensamientos, qué peso religioso, sociedad y cultura tienes que te limita, porque muchas veces todo esto viene del adolescente y si tienes hijos, pues por supuesto a apoyarse en este tipo de herramientas que tienes en el tapete para integrar y resolver esas heridas.
Gracias, hermanitos. Qué precioso. Vamos a ver, no sé, María de los Ángeles, si tiene alguna pregunta más, hermanita, por ahí. ¿Qué tal? Sí, pues aquí muy atenta escuchando tanta verdad, porque es un tabú esto de la sexualidad en los adolescentes, ¿no? Y vemos cómo se ha distorsionado de tal forma. Y bueno, aquí como nos estaban diciendo de cómo todo esto tiene que ver con la forma de relacionarnos con los demás, tiene que ver con la autoestima, con la autenticidad del ser y la salud mental, ¿no? Entonces, todo lo que abarca es tremendo. Y por otro lado, yo me identifico con lo que decía el hermano Nelson, de qué nos prohibieron de adolescentes. Yo antes de los 18 ya no me permitieron estudiar. Terminé la secundaria, la prepa y ya no me dejaron estudiar. Pusieron argumentos y fueron muy válidos porque fue un cambio de domicilio y ahí quedó, ya ahí yo ya no estudié otras cosillas, pero no lo que yo quería, no lo que yo anhelaba. Cuando yo cumplo 40 y alrededor de mis 45, fui y me inscribí y sí lo logré. Salí de la escuela, me fue muy bien. Hoy, después de tantos años, después de hacer tantas, malabares, encontré trabajo y bueno, pero como yo ya mayorcita, es difícil encontrar un trabajo. Yo quería ser maestra, siempre quise ser maestra. Y en las escuelas, acá por mi entorno, pues únicamente contratan puras jovencitas. Entonces, en algunos sí, enseguida me dieron trabajo y conforme fui pasando el tiempo, y ya luego nada más querían, pues no había oportunidad no cubría por la edad. Pero aún así no me resistí porque ahora yo trabajo por mi cuenta. Tengo un pequeño salón, donde yo regularizo niños y aparte me formé en terapeuta de estimulación temprana. Y entonces ahí para mí yo no es que vaya a trabajar, a mí me pagan por ir a jugar y por ir a divertirme y por ir a conectarme tanto con los pequeños como con los de secundaria. Me llegan niños de secundaria y son una maravilla, pero yo lo que veo y noto en los padres de los pequeños de estimulación es que a los pequeños ya tienen 3 años y todavía les dicen bebés. Y a los adolescentes los odian. Y yo digo, a ver, señora, cuando su bebé, porque ya no es bebé, un bebé es hasta año y medio, arañando los años, porque ya después sería un niño pequeño, ya no bebé. Entonces yo les digo, ¿por qué al bebé lo quieren cargar y traer por todos lados y al adolescente ni siquiera se acercan a escuchar? Sí, ¿qué color te gusta? ¿Quién es tu amigo? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Me decía un niño el otro día de secundaria que reprobó todas las materias, todas. Ahorita está en proceso laborioso de estudiar. Y me decía, es que ya les dije que le voy a echar ganas para ser alguien en la vida. Y yo le decía, no, mi niño, tú ya eres alguien. Tú eres alguien. Desde antes de que tú llegaras aquí ya eres alguien. Pero ese es algo también, algo importante, ¿no? Que está en el lenguaje todavía. Estudiar para ser alguien en la vida. Y bueno, pues este es únicamente un comentario. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y es muy valioso ese comentario porque parece mentira, pero esos vocabularios o esas palabras son muy importantes. ¿Y sabes dónde están muy distorsionadas? En las parejas. Cuando el esposo le dice a la esposa mami y la esposa le dice al esposo papi, ya ahí se distorsiona esto. Y cuando le decimos a nuestros adolescentes bebé o niños, entonces ahí entra ese desorden sistémico. ¿Ok? Pero es muy importante lo que tú le dijiste al muchacho, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que lo dicen a nosotros los adolescentes? El título, que tú si no eres un título no vas a ser nadie, no.
Esa es una etiqueta. Si tú quieres ser un barrendero, sé el mejor barrendero. Si tú quieres ser un mecánico, sé el mejor mecánico. Y ahí es donde está la esencia. Y es muy acertado lo que comentas porque lograste algo que como adolescente fue prohibido y el llevarlo a cabo de otra manera siguiendo tan fortalecido, porque entonces ahora estás relacionado con los adolescentes y mira cómo estás fortaleciendo más bien estas nuevas miradas o estas recomendaciones que deberían tener todos los padres. O sea, el cambio de, el llamarlos por el nombre que es tan importante, porque el nombre es un mantra, el quitar estos estereotipos que muchas veces marcan en nuestras futuras relaciones. Una de las cosas en las que es primordial trabajar el adolescente interno es precisamente en las relaciones. Si en el adolescente hubo un amor prohibido, en el adulto puede tener una relación de pareja, pero siempre va a estar esperando a alguien, siempre va a estar buscando algo y muchas veces el adulto no lo identifica. Y muchas veces es ese amor que en el adolescente fue prohibido. Entonces imagínate cómo es tan importante tú que estás en esto de la estimulación a nivel terapéutico, porque es a temprano, o sea, es en esa etapa en donde pueden fortalecer más bien todos estos atributos, todas estos pensamientos que le van a dar la verdadera libertad y no los van a limitar. O sea, es muy acertado el comentario, gracias por compartirlo. Aquí en Venezuela lo que tú haces con esto de tener un salón se llama tareas dirigidas, se llama. Y es precisamente lo que hacen los educadores en las escuelas, solo que ya los que no pueden participar en las escuelas lo hacen en sus casas la mayoría de veces. Es muy interesante. Gracias. Gracias, gracias. Hermanitos, ¿alguien más? Permiso, me gustaría que me den su opinión, su reflexión sobre esto que les voy a compartir. Yo nací en la década del 68, entonces esto que decías tú, Milagros, del sexo, la sexualidad, todo era un tabú. Y así como dijiste, no, ni siquiera te mirabas los genitales. Yo nunca miraba mi cuerpo desnudo, no, había que taparlo. Y hoy, en verdad que compadezco muchísimo, tengo una profunda compasión en las familias que tienen que acompañar al crecer de sus hijos, porque de ese extremo nos fuimos al otro. Uruguay es un país donde, hace muchos años ya se aprobó el casamiento en el mismo sexo, y hoy, por ejemplo, yo estoy, la verdad que me arrimo a mis nietas y comparto mucho amor de mí, las abrazo, le comparto el tiempo, las escucho, porque lo que veo es que en las leyes de Uruguay, en las leyes de educación, en escuelas, así como está nuestra hermana María Los Ángeles, que anheló ser maestra y hoy tiene ese acompañamiento de estimular, acá, hermanitos, se les enseña que el sexo lo elige el niño. Entonces, escucharte decir, hermana, a los 21 años, ¿entendés? Es tremendo. Acá se les enseña desde el preescolar, con material didáctico, con dibujos, con canciones. Es más, en los jardines hay un solo baño, porque no es necesario separar nena varón, porque el niño elige qué quiere ser. Entonces, hermanitos, es como les digo, cuando yo tengo esa oportunidad de estar cerca de mis nietos,
abrazar y acompañar con mucho amor y escucha y compartir, porque es tremendo lo que vivimos hoy, al menos acá por este lugar. Es muy de un extremo al otro nos fuimos. Entonces, bueno, les comparto esto. Los abrazo y muchas gracias. No, gracias a ti, Sara. Y fíjate que el maestro 8 decía que la peor pandemia de la humanidad, y eso fue en los años 80, que él dijo esto, la peor pandemia de la humanidad va a ser la energía sexual reprimida. Pero ¿qué pasa? Que ¿cuál es el tabú que nosotros tenemos con la parte sexual? Es que nos vamos a la parte biológica. ¿Ok? Entonces, como lo vamos a la parte biológica, entonces ahí nos cerramos. Y resulta que el sexo es una energía sexual. Y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes y los adultos que aprendan a manejar esa energía pueden crear. Porque la energía sexual es creativa. Nosotros somos seres sexuados. Nosotros provenimos del sexo. Entonces nos han vinculado que el sexo es pecado, que el sexo es lo otro, que el sexo es esto, que el sexo es lo otro, y lo pusieron como un tabú. Y resulta ser que la energía sexual es tan poderosa que nosotros podemos crear la intuición, la creatividad y el poder a través de esa energía. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que ese programa de que no, que el sexo es esto y lo otro, pero nos vamos a la parte biológica. Y ahí es donde está la trampa de la energía sexual. Me podría dar Sara, ya que compartes esto, y pues a las personas también que pueden tener cierta afinidad. Es que escuchando lo de los niños, lo único que quizás se me podría disparar a mí, hablo por disparar porque es lo que es a donde te quiero llevar, Sara. Lo que podría dispararse en este caso es el hecho del pensamiento de que los niños son los que deciden su sexualidad. Ahí sí podría yo entrar en como que cierto desacuerdo por todo por el conocimiento que manejamos. Pero como ya si desde preescolar con un material didáctico están permitiéndole al niño poder encontrarse con, por ejemplo, dibujar sus genitales, ya está mostrando que hay cierto avance y cierta apertura a lo que es la sexualidad biológica, a nivel biológico. ¿Por qué? Porque muchas veces en la edad de en estas generaciones en las cuales venimos los que estamos en la tribu, más o menos deben estar contemporáneos en estas edades en las que estamos nosotros, o quizás mayor. Había tanto tabú que dibujar un genital estaba prohibido. Te castigaban. Te castigaban. Te daban con las manos, te daban por las manos porque eso estaba prohibido. Entonces, si en este país están dándole la oportunidad a que los niños lo hagan libremente, es también abrirse, expandirse a la capacidad de no ver esta prohibición. Una acotación que te podía dar o una recomendación, Sara, es a que mires en ti esos miedos que todavía están presentes. Y así sería la forma más adecuada de acompañar a tus nietas, a tus sobrinas o a estas nuevas generaciones que están viviendo esta experiencia. También el hecho de que eso fortalece también a que como no va a estar limitado, tienen como más libertad de expresar. Sí, quizás lo van a hacer más temprana edad de lo que debería ser, pero yo estoy hablando de 21 años a la generación que somos nosotros. Recuerden que los jóvenes del 2000, sí, creo que desde el 2000 para acá, ya vienen con otro pensamiento instaurado desde su nacimiento, es más, desde la concepción.
mucho más los que vienen del 2020 para acá. Entonces, una recomendación que te daría más bien es a mirar, encontrarte con esas cosas que quizás en algún momento te prohibieron, y en la medida que tú te vas reconciliando con esa imagen, apoyas mejor a tus sobrinos, a tus nietas y por supuesto a los jóvenes que van a estar a tu alrededor cerca por motivos de país, pues de condición de país. Muchas gracias. Vamos a tener que hacer hablar de sexualidad en un programa de esto para que... Yo agarré una cartulina cuando mi hija tenía 10 años y el varón 13. Agarré una cartulina y bueno, vengan aquí, siéntense. Lo que no hicieron conmigo. Y dibujé la nena, el varón y les expliqué todo biológico. Exacto, Todo ajá. biológico. Sí, lo hice. Y fue muy divertido porque me sentí libre de poder hacer eso. Me liberé. Porque ese ejercicio realmente no era para tus hijos, ese ejercicio era para ti. Entonces, al hacerlo, realmente la que se sintió libre fue tu Sara adolescente. Entonces, eso apoya mucho más a tus hijos. Así que fabuloso el ejercicio. Fue instintivo, digo yo, porque no lo pensé, es algo que lo hice, lo senté a los dos, vengan aquí, que le voy a... Y ahí le... Maternando también, porque por todo, porque no todos nos criamos, cada casa es un mundo para mí, ¿verdad? Yo pienso así, cada padre enseña a su hijo y viene de familias y todo eso. Y entonces, bueno, yo digo, tengo una parabólica y se me despiertan las antenas cuando peligro, peligro, entonces vengan aquí, vamos a conversar. Yo así me sentía en esa época de madre. Gracias. Hermanitos, amados, muchísimas gracias. De verdad, qué espacio más hermoso. Gracias, gracias, gracias. Lo vamos a subir igualmente a YouTube. Entonces, para quienes en YouTube, pues no sepan cómo localizarlos, igualmente nos brindan las redes y todo lo demás. Igualmente, pues, si hay algún hermano acá que no tenga las redes de Nelson y Milagro. Eso le toca a Milagro, las redes. Bueno, agradecido por supuesto por este espacio. Siempre el compartir con la tribu es algo muy grato porque nos refresca este conocimiento, y no solo para ustedes, sino también para nosotros. Nos pueden conseguir por el Instagram como @NelsonSánchez2010.ns o @piso_L. También pues tenemos un número privado en donde nos puedes conseguir por el WhatsApp +58 414 502 8552. Y por supuesto, pues también con el enlace con Max, que nos puede poner en contacto por medio de él. Y gracias por este espacio, Max, siempre presente con nosotros, y pues por supuesto la tribu. Entonces agradecemos de todo corazón este espacio. No, honrado y agradecido de compartir con ustedes. Espero que este momento, que esa tertulia, yo digo que más que tertulia, ese reencuentro entre hermanos de la tribu, le haya gustado. Y bueno, aquí siempre estaremos a la orden en este rinconcito y en este hermoso país llamado Venezuela. Gracias, hermanos. Gracias, gracias, gracias desde mi corazón. Hermosísimo espacio. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Si usted lo está viendo por diferido en YouTube, entonces le invitamos a que se una a las redes de Nelson y Milagro y que nos comente aquí abajo qué le pareció este tema. Gracias, gracias, gracias. Feliz descanso. Gracias, abrazo. Muchas gracias.